Bueno, mis hermanos, entonces, esto que comenzamos hoy, dentro de estos preciosos miércoles que tenemos, se denomina Escuela de Familia. Durante estos tiempos de Escuela de Familia vamos a estar tratando unos temas muy particulares para que al hacer énfasis en un solo tema durante varios meses podamos tener claridad, amplitud acerca de algunos asuntos, hermanos, que queremos que sean del conocimiento de todos como iglesia. Y particularmente este tiempo que comenzamos esta noche, Escuela de Familia, tiene el propósito de reforzar las enseñanzas de familia que también se están dando los domingos, cada primer domingo de mes. Pero ¿cuál es la diferencia entre las enseñanzas que se dan los domingos, cada primer domingo de mes, y esta escuela de familia? Hay una diferencia, y es que el enfoque de esta escuela de familia es diferente al del domingo. El domingo tenemos una serie de sermones preparados para la familia, viendo el enfoque de cada miembro de la familia según la función que Dios le ha dado. Entonces, los domingos vamos a estar hablando a los esposos, a los padres, a los hijos, a las madres cabeza de hogar, a los solteros y a los abuelos, y en fin. Pero no vamos a hacer eso los miércoles. Los miércoles, en cambio, vamos a tocar un tema que ayude a ver a la iglesia la importancia de adorar unida y de educarse unida. Es precisamente el tema que vamos a comenzar a ver hoy. Eso quiere decir que el tema de escuela de familia va a ser un entrenamiento para toda la iglesia en el que vamos a poder aprender las bases bíblicas por las cuales debemos procurar adorar unidos en familia y educarnos en familia. Un tema, hermanos, que creo que va a ser muy importante y que es urgente en nuestras iglesias. Bien, para comenzar, hermanos, quiero mostrarles en la presentación. ¿Me confirma, por favor, si la están viendo? ¿La están viendo? Sí, señor. Bien, muchas gracias. Es claro, hermanos, para todos. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Para todos es claro, y especialmente para aquellos que nos gusta armar rompecabezas, que es prácticamente imposible armar un rompecabezas a partir de unas fichas si no hemos visto el cuadro completo primero, si no hemos visto primero el contexto entero. En ese sentido, quiero que pensemos en este ejemplo. Yo ahí les estoy dando una pequeña ficha. Si yo les preguntara a ustedes que a partir de esa ficha tratemos de describir el cuadro completo, muy seguramente vamos a resultar con distintas versiones acerca de cuál es el cuadro entero. Es difícil, además es difícil saber dónde va esta ficha porque no hemos previamente visto el contexto, no hemos visto el cuadro completo. Por eso, a quienes nos gusta armar rompecabezas, sabemos que es prácticamente imposible armar un rompecabezas si primero no tenemos una visión completa. Ahora, si quisiéramos saber, en el caso de esta presentación que están viendo, en dónde va esa ficha, pues tendríamos que haber visto primero el cuadro completo. Este es el cuadro completo de esa laminita. Así que una vez que uno ve el cuadro Mauro, completo, ya... muy buenas noches, qué pena interrumpirte. Tranquilo. Si puedes pasar, porfa, eso. Muchas gracias, pasar las diapositivas. Muchas gracias. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí, sí, señor, muchas gracias. Ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿Ya lo están viendo completo? Sí, señor, ahora sí el rompecabezas. Perfecto, muchas gracias a mí. Muy bien, ahora lo que ustedes están viendo es un cuadro completo y sobre esa base van a poder juzgar en dónde va esa pequeña ficha.
Pero si no tuviéramos ese cuadro completo, sería muy difícil saber en dónde va esa pequeña ficha. ¿Por qué quería introducir con esta pequeña ilustración? Porque lo que quiero que observemos a lo largo de este estudio, mes a mes, y el Señor nos da la vida, es que el cuadro completo, lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. El cuadro completo que vamos a estar viendo a lo largo de estos estudios, lo que vamos a estar defendiendo bíblicamente, es que Dios tiene un plan para la familia, y es que la familia viva para la gloria de Dios mientras adora unida y mientras se educa unida, particularmente en el culto público, es decir, en el día del Señor cuando nos congregamos. Reitero, ese cuadro completo que vamos a ir viendo y sobre el cual vamos a colocar todas las fichas que vamos a ir viendo, ese marco completo es que Dios tiene un plan para la familia, de acuerdo con las Escrituras, y es que la familia viva para la gloria de Dios. Ese es el marco completo. Pero que viva para la gloria de Dios, adorando unida, integrada y educándose unida en el culto público, particularmente, es decir, en el día del Señor. Así que las fichas que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio son la ficha de la adoración, la ficha de la educación bíblica para la familia. ¿Cómo quiere Dios que la familia sea educada? Particularmente en el día del Señor. Pero esto también va a servir para toda la vida de la familia. ¿Cómo quiere Dios que la familia adore al Señor? Y esas son las fichas que vamos a estar viendo. Pero necesitamos ver ese marco completo para poder ubicar bien esas fichas. Amados hermanos, el problema que estamos viendo en muchas de nuestras iglesias es que sí tenemos las fichas. Sabemos que la familia debe adorar a Dios. Sabemos que la familia debe educarse en el Evangelio. El problema es que al no haber visto el cuadro completo en donde ubicar esas fichas, hemos entonces ubicado mal la adoración de la familia, hemos ubicado mal la educación de la familia y hemos venido cometiendo errores que con los años le cuestan a la sociedad, a la iglesia y a la familia. Así que, hermanos, teniendo eso en mente, recordemos ese cuadro completo. El plan de Dios para la familia es que ella adore unida y se eduque unida, particularmente en el culto público del día del Señor. Así que, comencemos. Hay una frase, me confirman por favor si ya la están viendo. Todavía no, señor. ¿Ya la están viendo? No, señor, todavía vemos el rompecabezas. ¿Ahí? No, señor. Estás en PowerPoint. Ahora sí, Muy bien. de Scott T. Brown. Muchas gracias a mí. Ahí tenemos una frase de uno de los autores que han investigado y han trabajado arduamente el tema de integrar a la familia en la adoración y la educación bíblica. Y mucho de lo que vamos a decir durante estos meses está basado también en las investigaciones del hermano Scott Brown. Y allí él tiene una frase muy diciente de hacia dónde nos vamos a enfocar con este estudio. Él dice, cómo una cultura de segregación por edad está dañando a la generación más joven, fragmentando a la familia y dividiendo a la iglesia. Eso que ustedes ven ahí, en esa expresión del hermano Brown, una cultura de segregación por edad, él la llama así
porque en verdad es una cultura dentro del mundo evangélico, es toda una cultura dentro del mundo evangélico, en la que se asume que el plan de Dios es que en el culto público los párvulos sean separados de los niños y luego de los preadolescentes y luego de los adolescentes y luego de los jovencitos y de sus padres. Es una fragmentación de la familia en el tiempo de adoración, en el día del Señor. Esa es la cultura de segregación por edad. El hermano Brown le llama cultura, creo, porque es prácticamente algo que está instituido en el mundo evangélico como si fuera algo bíblico, como si fuera el plan de Dios para la familia. Recordemos el argumento que vamos a estar viendo, ese marco general que vamos a estar defendiendo, y es que el plan de Dios para la familia es que ésta adore unida y se eduque unida en el día del Señor particularmente. Así que tenemos aquí esta frase importante que nos ayuda a pensar en lo siguiente. ¿Están viendo los gráficos que estoy colocando, hermanos? Sí, señor. Muy bien. Quiero que por favor, hermanos, recuerden conmigo aquella parte del sermón de la montaña, del sermón del monte, en el que el Señor Jesús enseñó sobre los dos cimientos. Recordemos que el Señor Jesús dijo allí, en Mateo capítulo 7, que el Señor va a comparar con un hombre prudente a aquellos que oyen sus palabras y las hacen. Oír y hacer sus palabras. Y lo va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa, lo que ustedes están viendo ahí precisamente en la imagen, su casa sobre la roca. Ahora, quiero advertir algo allí en esa parábola de los dos cimientos. La roca generalmente se identifica como Cristo. Y eso está muy bien. Solo que en aquella parábola, la roca no es Cristo. Él mismo dijo allí que era la roca. Él dijo, el que oye mis palabras y las hace. Así que la roca allí es sus palabras. Es como si el Señor estuviera diciendo que el hombre prudente es aquel que coloca su casa y la edifica sobre las palabras del Señor Jesús. Ahora, cuando la casa o la familia en este caso, de acuerdo con nuestro estudio, es fundamentada sobre las palabras de Dios, lo que se logra es que la familia viva integrada. Lo que vemos en las Escrituras es que el plan de Dios siempre es que la familia esté integrada en la adoración y en la educación bíblica. Así que cuando una casa es edificada sobre la roca, es decir, sobre las Escrituras, lo que vamos a esperar ver es que esta familia cada vez más esté integrada. No obstante, recordemos en el Sermón del Monte también otro terreno, la arena. Y el Señor dice que va a comparar con hombres que edifican insensatamente sobre la arena a los que oyen sus palabras, pero no las hacen. Y si la roca es la palabra, la arena entonces es palabra de hombres. Y en esas palabras de hombres están incluidas las estrategias humanas, por muy racionales que parezcan, por muy lógicas que parezcan, la arena representará entonces, frente a la roca, que son las palabras de Cristo, representará todo tipo de estrategias, todo tipo de enseñanzas, todo tipo de palabras humanas. Cuando la familia se edifica sobre palabra de hombres en cuanto a su adoración y en cuanto a su educación bíblica, lo que vamos a ver entonces es una familia fragmentada. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que es prácticamente una cultura evangélica que la familia en la adoración pública se fragmente. Párvulos, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, adultos,
la familia está fragmentada. Y esto es prácticamente una cultura dentro del mundo evangélico. Y lo que vemos entonces es que cuando la familia se cimenta sobre arena, es decir, sobre estrategias humanas, el producto visible es que la familia va a estar fragmentada en la adoración y en la educación bíblica. Entonces, hermanos, hoy día la fragmentación familiar en las iglesias es tan común que prácticamente se da por sentado que está en la práctica bíblica, que está en la forma en la que el trabajo, la misión de la iglesia se debe llevar a cabo en cuanto a la familia en el culto público. Sin embargo, lo que vamos a demostrar es algo muy diferente a esto que hoy se asume como toda una cultura evangélica, como si fuera bíblica en las iglesias. Quiero que por favor me acompañen a Nehemías capítulo 8, versículo 3. Y la razón por la cual quiero llevarlos a Nehemías 8:3 es para poder usar un pasaje como representativo. Es un pasaje representativo de muchos otros que vamos a ver a lo largo, si Dios nos da la vida, de estas sesiones. Este es un pasaje solamente representativo de muchos otros que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro estudio. Nehemías capítulo 8. Voy a leerlo a favor de ustedes. Nehemías 8. Vamos a leer el versículo 1. Dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ahora saltemos al verso 3, por favor. Y leyó, es decir, Esdras, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, implicándose la presencia de los niños allí. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Notan, mis amados hermanos, que en este tiempo no hay un menú infantil espiritual, sino que todos están escuchando las mismas palabras. Noten que no hay una bibliecita para niños, una bibliecita para párvulos, una mini ley infantil para los adolescentes, sino que todos están escuchando la misma ley de Moisés, hombres, mujeres y todos los que tienen capacidad para entender, lo cual implica la presencia de los niños también y de los ancianos. Todos unidos como un solo hombre, dice el versículo 1, como lo que son, un solo pueblo. Y este pasaje es representativo de muchos otros que vamos a ver antes de este y después de este, hasta el Nuevo Testamento, en donde se nota que el plan de Dios en el culto público es que la familia adore integrada y se eduque integrada. No familias fragmentadas como es muy común, como es usual en la cultura evangélica de nuestro tiempo. Y por eso nos preguntamos, hermanos, cuando hablamos de iglesias sanas, ¿qué debe significar esto? Porque hablamos de iglesias sanas y nos jactamos de ser iglesias sanas, pero lo que nos damos cuenta es que cuando revisamos cada parte de nuestra vida como iglesia, muchas cosas realmente no son bíblicas, sino más bien reflejan una cultura que va en contravía frente a las Escrituras. Así que, amados hermanos, este tema es supremamente importante. Nehemías 8, 1 y 3, un pasaje representativo de los otros pasajes que vamos a estar viendo al respecto. A propósito de esto, quiero que recordemos algo, hermanos. La misión de la iglesia. Si pudiéramos resumir cuál es la misión de la iglesia,
sin dejar ningún aspecto por fuera, podríamos resumirlo, o podríamos resumirla, perdón, como la vamos a ver en la presentación. Recordemos que la misión de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Para que pueda ser una misión fiel al mandato del Señor, tiene que ser cristocéntrica, es decir, tiene que estar centrada en el evangelio, tiene que estar arraigada en Cristo. Así que si pudiéramos resumir la misión de la iglesia, podríamos decir que en torno al evangelio es 4 cosas. Primero, la misión de la iglesia es enseñar el evangelio. Es claro, el Señor ha ordenado a la iglesia, y solo a la iglesia, a ninguna otra institución, extender el evangelio a lo largo y ancho del mundo. Pero no solamente el Señor nos dio como misión enseñar el evangelio, también le dio la misión a la iglesia de edificarse en el evangelio. Así que Cristo debe ser central en la edificación de la iglesia, y unos a otros en la iglesia deben edificarse teniendo como meta crecer a la estatura de Cristo. Ahí está la centralidad del evangelio. Pero la misión de la iglesia no solo es enseñar el evangelio y edificarse en el evangelio, sino que también es adorar en el evangelio. Es decir, no adorar en ninguna otra forma que no sea interpretada a la luz del Cristo glorioso que vino. En él debe estar centrada también no solamente la enseñanza, la edificación, sino la adoración. Y, por último, la misión de la iglesia es testificar de Cristo, no solamente con palabras, sino con la vida. Una vida de santidad que testifique de Cristo, es decir, vivir el evangelio. Así que si pudiéramos resumir la misión de la iglesia, podríamos resumirla en esos 4 aspectos: enseñar el evangelio, edificarse en el evangelio, adorar en el evangelio y vivir el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, en líneas generales, de manera sucinta. Ahora, es probable, hermanos, que las iglesias en general, todas, tenemos esto claro. Yo creo que un muy buen porcentaje, un muy alentador porcentaje de las iglesias, tenemos clara la misión de la iglesia. Sabemos que tenemos que enseñar el evangelio, ser edificados en el evangelio, adorar en el evangelio y vivir el evangelio. El problema, entonces, no es que no tengamos claridad de cuál es la misión de la iglesia. El problema es el contenido, por un lado, del evangelio en torno al cual tenemos que hacer esas 4 cosas. Ahí sí está el problema. Porque, amados hermanos, si el contenido de ese evangelio está mal, todo lo de alrededor, enseñar, edificar, adorar, vivir, van a enfocarse de manera equivocada. Por eso es importante preguntarnos, no solo si tenemos claridad en cuanto a cuál es la misión de la iglesia, que debe ser cristocéntrica, debe estar centrada en el evangelio, sino cuál es el evangelio, cuál es el contenido del evangelio en torno al cual estamos haciendo la misión. Y hermanos, ustedes saben, ya aquí entonces empezamos a ver muchas diferencias. ¿Por qué? Porque aunque todas las iglesias podamos tener claridad en la misión, no todas giramos alrededor del evangelio de la misma manera, porque no todas entendemos de la misma manera el evangelio. Algunos, por ejemplo, entienden que el evangelio es un evangelio de la prosperidad. Y recordemos que Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 que si él o aún un ángel del cielo predicare otro evangelio, sea maldito. Así que es muy importante que el evangelio que se esté enseñando sea el bíblico, el revelado por el Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Pero el evangelio de la prosperidad es un evangelio maldito, puesto que lo ha revelado alguien aparte de los emisarios ordenados y autorizados por el Señor, y tiene una esencia, tiene un contenido diferente al revelado en las Escrituras. También tenemos el evangelio facilista de Jesús te ama, muy común. Ese es un evangelio maldito, es un evangelio diferente. Y digo maldito
usando los términos o tomando prestado de Pablo ese término, no que yo estoy diciendo eso, sino que Pablo dijo, cualquiera que anunciare otro evangelio sea anatema. Así que quienes lo profesan son malditos y ese evangelio viene a ser también maldito, bajo juicio, porque no refleja el contenido completo y pleno del evangelio. Todo evangelio que no muestra a Cristo en su faceta completa, como Salvador y como Señor, que demanda del hombre no solo fe, sino también arrepentimiento de su pecado, no es el evangelio verdadero. Y aquí entonces tenemos problemas, porque si el evangelio no está bien, seguramente la familia en el culto público no va a adorar adecuadamente y no va a ser educada en el evangelio adecuadamente. Por eso es que estamos advirtiendo este tipo de problemas. Ahora, ustedes recordarán un lema reformado, un lema de la Reforma que es sola scriptura o sola escritura. Muy bien, este es el momento para ver cuán útil es ese lema de la Reforma en esta discusión actual que tenemos en cuanto a la centralidad del evangelio, para poder entender la necesidad de integrar a la familia en la adoración y en la educación bíblica. Sola escritura significa, por un lado, que la Biblia es suficiente para la fe, es decir, para lo que hemos de creer. No tenemos que inventarnos otro evangelio, no tenemos que inventarnos algunas frases llamativas para que los pecadores se arrepientan a través del llamado del evangelio. La Biblia es suficiente y nos presenta cuál es el evangelio que hemos de predicar. Así que sola escritura nos dice que la Biblia es suficiente para la fe, es decir, para lo que creemos, para el contenido de lo que creemos, en cuanto al evangelio, en cuanto a la vida, en cuanto a todo lo que glorifica al Señor. Bueno, muy bien. Ahora teniendo claro eso del contenido, hay otro asunto que hay que revisar: la metodología. Pudiera ser que tuviéramos un buen evangelio en nuestras iglesias, que entendiéramos la misión de la iglesia, que el contenido del evangelio predicado sea correcto, sea sano, ortodoxo, de acuerdo con las escrituras. Y aún así, si la metodología para entregarlo no es bíblica, no la estamos comunicando de acuerdo como la Biblia dice que debemos comunicar el evangelio, entonces, y particularmente aquí, la familia en el culto público se va a ver afectada. Porque es posible que alguien entienda la misión de la iglesia y que alguien entienda un buen, o las personas o las iglesias entiendan que tienen un buen contenido del evangelio, pero en el momento de entregarlo, si dividen y fragmentan a la familia, entonces la metodología para entregar el evangelio no corresponde con una metodología bíblica. Y es por eso que sola escritura, como lo están viendo ahora a la derecha, no solo significa lo de la izquierda, que la Biblia es suficiente para lo que creemos, sino que también sola escritura significa que la Biblia es suficiente para lo que practicamos. No solo el contenido debe ser bíblico, sino también la práctica debe ser bíblica. Sola escritura engloba esos dos aspectos de la vida de un creyente y de una iglesia y de una familia. Sola escritura significa que las escrituras son suficientes para lo que creemos y para lo que vivimos, o sea, para la práctica. De tal manera, hermanos, que en la iglesia, la manera de entregar el evangelio no puede tampoco, o la metodología de entregar el evangelio, no puede tampoco provenir de estrategias humanas, porque algo en el proceso va a afectar, en este caso de nuestro estudio, a la familia integral. Y hermanos, entonces surgen dos preguntas. ¿Cómo educar en el evangelio a la familia cuando se reúne en el día del Señor? ¿Cómo adorar la familia en el evangelio cuando se reúne en el día del Señor? Bueno, esa es una pregunta que es importante ir contestando. Pero antes,
quiero hacer mención de un apartado, el apartado número 1, numeral 6 de nuestra confesión de fe, que resume Mauricio, muy bien, ¿sí? muy buenas noches. Creo que todavía te quedaste en la diapositiva de familia integrada y familia fragmentada. Eso, entonces si lo puedes pasar, muchas gracias. Ahí ya está, ¿lo estabas Sí, viendo? ¿cuál era la confesión? Sí, señor, la confesión de fe. Ok, De lo que ya nombraste también de sola escritura. vamos a ver si alcanzaron a ver. Ese cuadro no lo hemos visto. Listos, perfecto. Entonces, mírenlo por un Muchas momento gracias. porque resume lo que acabo de explicarles. Es probable que tengo algún problema aquí con el computador y no me está pasando, sino que debo salir en cada diapositiva para que me la pueda presentar. Es lo que estoy notando. Pero no hay problema. Ahí está la diapositiva para que vuelvan a recordar lo que acabé de decir. ¿Está bien, hermanos? ¿Lo pudieron ver? Sí, señor, ahora misión de la iglesia, enseñar, edificarse, vivir. Perfecto. Así que voy, según lo que he venido aprendiendo acá, a salir para que me pase la nueva diapositiva. Vamos a ver si funcionó. ¿Cambió la diapositiva? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Quería hacer mención de un apartado de nuestra confesión, apartado número 1 y el numeral 6, en donde se habla algo importante en cuanto a esto que acabamos de ver. Es decir, la importancia, hermanos, de que la familia sea educada en el Evangelio y adore en el Evangelio, pero de acuerdo con el contenido y la metodología de Dios, no del hombre. Todo lo que estamos viendo en nuestra cultura evangélica es que la familia está siendo educada y está adorando en un evangelio que no tiene contenido bíblico y más peligroso aún, que no está siendo entregado con metodologías bíblicas. Así que viene bien recordar lo que la Escritura dice al respecto y que nuestra confesión de fe resume adecuadamente. Leamos. Dice ahí, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, negrillas mías, o necesariamente contenido, negrillas mías, en las sagradas escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Quiero que analicemos algo de este importante párrafo de nuestra confesión. Todo el consejo de Dios, y el consejo de Dios es 66 libros, es toda la escritura, es el canon bíblico. Todo el consejo de Dios con respecto a o tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, para nuestra salvación, para lo que tenemos que entender, es decir, la fe, y lo que debemos vivir, es decir, la vida, está en la Biblia o expresamente expuesto o necesariamente contenido. Lo que quiere decir, hermanos, que todo lo que es el contenido de lo que creemos, de nuestro evangelio, y las metodologías que usamos en nuestra vida cristiana para comunicar el evangelio tienen que estar o expresamente expuestas en la escritura o necesariamente contenidas. Les explico un poco mejor esto. Y aquí está reflejado el principio de sola escritura. Cuando se habla de expresamente expuesto, quiere decir que lo podemos encontrar en la Biblia por mandato bíblico expreso, una metodología. Eso quiere decir que expresamente expuesto refleja que en la escritura vamos a encontrar muchas cosas a través de mandatos bíblicos claros. Hay metodologías, por ejemplo, que están claramente ordenadas en la escritura. Por ejemplo, en el caso de disciplinar a un ofensor,
Mateo 18 tiene toda una metodología claramente expuesta o expresamente expuesta, porque allí se dan todas las directrices paso a paso de lo que hay que decir. Esa es una metodología por mandato bíblico. Sin embargo, hay otras cosas que son bíblicas no porque estén expresadas en un mandato bíblico, no porque estén expresamente expuestas, sino porque se nota en las escrituras un patrón o un modelo bíblico, o porque se infieren de las mismas escrituras. Ejemplo, el tema de la Trinidad. Ustedes no van a encontrar en la escritura, por ningún lado, la expresión Trinidad, ni algún pasaje que explique la Trinidad. Sin embargo, creemos en la Trinidad, no porque la Trinidad esté expresamente expuesta en la Escritura, sino porque está necesariamente contenida. Es decir, por una inferencia escritural, porque es claro el patrón en todas las Escrituras de que Dios es un Dios que se revela pluralmente, es decir, es un Dios trino. Por eso creemos en la Trinidad, no porque está expresamente expuesto en la Biblia, sino porque está necesariamente contenido. Es decir, es una inferencia natural del mensaje bíblico. Y es así, hermanos, entonces, como se habla de necesariamente contenido. Así, el mensaje del Evangelio tiene que estar expresamente expuesto y la metodología con que lo entregamos también debe extraerse de las Escrituras. Así que no puedo entregar el Evangelio con payasos, con shows, con músicas inadecuadas, inapropiadas, con una rumba cristiana, ni con nada que no se pueda comprobar que es una metodología dejada en la Escritura. Por eso sola Escritura. La Escritura es suficiente para la fe, es decir, para lo que creemos, para el contenido, pero también es suficiente para la práctica, lo que hacemos, las metodologías que usamos, y particularmente en la iglesia. Hermanos, me confirman si está la diapositiva y si cambió. Sí, señor. Familia integrada, familia fragmentada, ¿cuál es el modelo bíblico? Perfecto. Sí, lo vemos. Aquí vamos a una imagen inicial. Muchas gracias, hermanos. Quiero que miremos ahora algo de evidencias bíblicas en cuanto a todo este asunto a manera de introducción. Por favor, acompáñenme a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Todos, hermanos, muy animados con sus Biblias allí, buscando, analizando, mirando. Éxodo capítulo 12. Quiero que a continuación, a la luz de esta imagen que estamos viendo, miremos algunas pruebas escriturales del plan divino para la familia integrada. La familia integrada adorando, la familia integrada educándose en el culto público. Éxodo capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 26. Recordemos que el capítulo 12 es un capítulo hermoso en Éxodo, porque nos relata de manera inspirada por Dios la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto a través de la Pascua. Así en el versículo 26 leemos de Éxodo 12, así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Verso 27. Vosotros responderéis: hijo es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Notamos, hermanos, y no estamos tomando todos los versículos de evidencia, esto es una introducción, nos vamos a ir desglosando poco a poco, mes a mes, si el Señor nos da vida, pero queremos en este momento introductorio dar pruebas escriturales del plan de Dios para la adoración y la educación de la familia. Es un plan de integridad familiar, no de fragmentación familiar, sino de integridad familiar, o de integración, perdón, no de integridad familiar, sino de integración familiar.
Y notamos en el verso 26 de Éxodo 12 que el Señor ha ordenado un modelo pedagógico por patrón paternal. Es decir, la intención de Dios en cuanto a la educación familiar es que se dé en un ambiente natural en donde están juntos los esposos, los padres y los hijos. Es un ambiente en el que los padres modelan y se genera pedagogía para los hijos. Ya que el verso 26 dice que cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Así que en la pedagogía de Dios, el escenario tiene que ser un escenario natural, familiar. Es en la familia en donde se deben dar las grandes discusiones doctrinales, es donde se deben dar donde se debe dar el escenario educativo para los hijos, pero también entre esposos y donde están involucrados los padres. Noten que en el verso 26, en este proceso educativo, no están solo los hijos aprendiendo, sino que están los padres también educándose en cómo entrenar a los hijos en cuanto a la adoración a Dios a través de un rito de la Pascua. Así que Dios quiere que los padres fielmente sigan el rito de adoración para que se generen preguntas en los niños y que en un escenario familiar se dé la escuela de familia. Se dé el centro más importante de adoración y de aprendizaje en cuanto a la piedad, en cuanto a las cosas del Señor. Así que lo que estamos viendo es que en el modelo educativo de Dios, la familia adora y se educa integrada, no fragmentada, sino integrada. Así que los padres debemos empezar a entender ese cuadro grande que vimos al principio, para que las piezas de la educación y la adoración sean colocadas correctamente en el marco del plan de Dios. El plan de Dios es la familia integrada en la adoración y en la educación. Entonces, como padres, tenemos que integrarnos ahí, no enajenarnos, sino integrarnos como mentores, como maestros de nuestros hijos, lo cual también nos educa a nosotros en la crianza. Este es un aprendizaje para todos en ese escenario natural que es la familia, que es el hogar. Así que, hermanos, lo que estamos viendo aquí es un hermoso escenario educativo que demanda una familia integrada, aprendiendo unida, adorando unida. Y es normal que los hijos vean a sus padres siguiendo fielmente los actos de adoración que Dios ordenó y hagan preguntas. Esto es hermoso, es pedagógico, es una pedagogía piadosa. Ahora, quisiéramos aplicar eso a nuestro tiempo. Dudo mucho, hermanos, dudo mucho que un hijo quiera hacer preguntas sobre la adoración y sobre Dios si no ve a los padres siguiendo fielmente los actos de adoración. Dudo mucho que un hijo quiera preguntar algo sobre la cena del Señor si sus padres no la respetan. Dudo mucho que un hijo quiera aprender sobre el bautismo si sus padres no tienen ningún reparo en dar educación sobre el bautismo. Dudo mucho que hijos quieran hacer preguntas sobre el día del Señor si sus padres lo violan. Entonces, esto implica, en Éxodo 12, 26 y 27, que los padres deben estar fielmente cumpliendo los ritos, los actos de adoración, como los estableció el Señor, para que los hijos, al ver tal orden, tal pasión de los padres, tal entrega, tal compromiso, se pregunten: papá, mamá, ¿qué significa esto? Y entonces, cuando el padre responde, a la vez se está educando a sí mismo. Es
Un modelo educativo en el que la familia integrada aprende unida a través de todos los actos de respuesta y pregunta. Esos sucesos catequéticos de pregunta y respuesta en la familia son magníficos. Esto demanda una familia integrada, no fragmentada. Muy bien. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los versos 20 al 24. Son una buena conclusión del Shema, el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Deuteronomio 6, 20. Dice así el Señor: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Otra vez. Noten que ya no es sobre un acto de adoración, sino es sobre estatutos en los que se requiere educación, se requiere repetición, se requiere escribirlos en los postes, en las puertas, adoración y educación en familia. Verso 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. En la pedagogía de Dios, se le ordena a los padres no escatimar información, tiempo significativo para dar las razones al hijo sin decirle mentiras, sino dándole información certera acerca de lo que Dios ha ordenado, sus mandamientos. Verso 22. Sigue el Padre. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó. Importante. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor desde el principio estuvo interesado en que los padres entreguen un evangelio completo a los hijos. No un evangelio de solo nos liberó, sino un evangelio de nos liberó y nos hizo sus siervos y nos mandó para que le obedezcamos. Verso 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hermanos, no se puede hacer esto si estamos viendo Pedro el Escamoso. No se puede hacer esto si estamos viendo, no sé, tanta competencia absurda que hay ahora por televisión. Esto demanda un gozo profundo en el corazón para tomarnos el tiempo de explicar a nuestros hijos y nosotros también a aprender. Pero noten ustedes entonces que lo que estamos viendo es que el plan de Dios para que la familia se eduque y adore es el escenario de una familia integrada, en donde unos preguntan, otros contestan y todos son edificados. El plan de Dios nunca ha sido una familia fragmentada, la mamá aprendiendo por allá, el papá por otro lado, los adolescentes por otro lado, como los llama este mundo, los párvulos por otro lado y los jóvenes por otro lado. No, la familia integrada en un proceso catequético, es decir, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y qué magnífico cuando en un hogar diariamente hay preguntas y respuestas, porque nos vamos educando siempre. Entonces, en el plan del Señor, la adoración y la educación de la familia deben estar en un contexto de integración. Familia integrada. Quiero que me acompañen a Efesios, por favor. Efesios.
Efesios. Miremos el capítulo 5 y recordemos que Efesios es una epístola a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Efesios capítulo 5. Recordemos también que estas epístolas eran leídas, como las leemos hoy en nuestra iglesia, de manera pública con todos. Ahora, Efesios 5, versículo 22 dice así: las casadas. Solamente por ahora me interesa leer hasta ahí. Las casadas. Si esto es una carta que se leía en el día del Señor de manera pública, y sabemos que así era, esto presupone que en el culto de adoración las esposas deben estar ahí para escuchar. Las casadas. Luego miremos el versículo 25. Maridos. Eso presupone que en el culto de adoración deben estar presentes ahí también los maridos junto a sus esposas. Luego miramos el capítulo 6, verso 1, y cómo comienza, qué sujetos están mencionados ahí. Hijos, ¿verdad? Efesios 6, 1. Hijos. Y ya que esta carta la leí en público, en el día del Señor, sabemos que en la iglesia los hijos no estaban en el club de niños, ni estaban en el grupo Kids, sino que estaban en el único grupo integrado, escuchando como un solo hombre la palabra de Dios. Y por eso Pablo supone que los hijos van a estar ahí reunidos y les habla directamente a ellos: hijos, ustedes que están ahí sentaditos, algo tienen que escuchar. Y luego miramos el versículo 4 y dice: y vosotros, padres, noten entonces cómo la exhortación en el día del Señor, en la iglesia, en el culto público, es para todos los miembros de la familia. Se le habla a los hijos, se le habla a los adultos, se le habla a los jóvenes. Si ustedes miran allí la primera epístola del apóstol Juan, hay anuncios para el hombre en su primera etapa, en su juventud, cosas para ellos también. Hermanos, esto es integración. Así que, hermanos, una de las conclusiones finales es que en estos versículos que estamos viendo no encontramos un menú kids, un menú infantil, en donde la palabra pesada es para los grandes y a los niños vamos a diluirle la palabra. No. De hecho, en el plan del Señor, la idea es que los pequeños se vayan acostumbrando a escuchar los temas teológicos complejos para que se les generen preguntas y no entiendan nada para que pregunten. Y entonces el padre no diluye el mensaje, sino que eleva al hijo gradualmente al contenido hermoso y bello de la Escritura. Es por eso que siempre es recomendable hablar en los términos de la Reina Valera. Las otras traducciones, dentro de los muchos terribles defectos que tienen, uno es que han rebajado el lenguaje bíblico a un lenguaje que no transmite el significado original. Y es por eso que me gusta pensar, cuando hablo de esto, en esa ilustración del campesino yendo al costo a comprar un computador. Cuando el campesino viene de una vereda o va de una vereda a Bogotá y se dirige a una tienda de tecnología, puede ser al costo, y compra un computador, él no va a encontrar un manual para veredas, para campesinos. Él va a encontrar un manual técnico. Así que el campesino tiene que elevarse a la terminología del manual, no el manual rebajarse a la situación del campesino. Y lo mismo en nuestras iglesias. Nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen que elevarse a la terminología bíblica y a las doctrinas escriturales, y no nosotros rebajárselas
con un menú infantil, con una bibliecita infantil, sino que ellos deben ser elevados a este bello lenguaje. Y allí, padres, debemos pedir mucha sabiduría. Porque aunque es el mismo lenguaje, por supuesto, tenemos que tener sabiduría para decírselo en palabras que ellos ya tienen morando en su mentecita, sin rebajar el contenido. Es por eso que he hablado con algunos de ustedes, padres, y les he dicho que no es tan conveniente que usted le compre esas bibliecitas a sus hijos de muñequitos. Porque cuando ellos ven los muñequitos del diluvio, ven una arquita chiquita y tres pelagatos animales allí, y no comunica lo que fue el diluvio, no comunica lo que pasó allí. Y ellos entienden que fue algo tan tierno, y el diluvio no fue algo tierno. Y lo que está implicado allí es salvación por gracia. Y esos dibujos no comunican esas doctrinas hermosas, elevadas y bellas. No hay razón para diluir así el mensaje en nuestros hogares. Así que no existe en los versículos que leímos un menú infantil para los niños. Más bien vemos que ellos van creciendo y van preguntando, así no entiendan, no importa, pero no hay que diluir el mensaje. Vamos explicándoles gradualmente, elevándolos al mensaje escritural. No mengua la complejidad de las doctrinas. Acuérdense que el Señor dijo, cuando tu hijo te preguntare, explícale en estos términos, pero no debe haber un rito para niños, no debe haber un acto de adoración kids, no, integrada a la familia, todos adorando en torno al mismo evangelio. Y vemos en esos ejemplos bíblicos que no se quitó tampoco el evangelio. Hermanos, en conclusión, esto no significa que no se pueden hacer reuniones de damas y de jóvenes y de hombres, no. Estamos hablando del culto público principalmente. Ese tema está centrado en el culto público. Claro que se pueden tener reuniones de damas, aunque este semestre, como les explicamos, queremos enfocarnos en este tema, pero el próximo semestre volveremos, si Dios nos da la vida, a tener damas, jóvenes y bueno, todo esto. Pero estamos hablando del culto público. ¿Cómo debe adorar la familia y cómo debe ser educada la familia, especialmente en el Día del Señor? Pero no solo en el Día del Señor, sino en el resto de días, el plan del Señor es que la familia se eduque y adore integrada. Que los procesos de aprendizaje sobre la piedad sean en integración, no en fragmentación. En el escenario ideal, que es el escenario de la familia, donde ocurren las mejores pruebas de la piedad. Allí donde nos conocemos sinceramente, ahí es donde podemos desarrollar la piedad. Por supuesto, hermanos, que si hay un énfasis en cuanto a trabajar con los varones, como vemos en Nehemías 8, y con esto terminamos. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Vamos a Nehemías 8. Aunque la familia debe estar siempre integrada, hay un patrón bíblico, y es que debe haber, en todo caso, un trabajo adicional con los varones por causa de su responsabilidad como educadores hogareños. Capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Leímos en el verso 3 que Esdras leyó delante de todo el pueblo, incluidos niños, la ley, y todos estuvieron atentos desde el alba hasta el mediodía. Pero si miran el verso 13, hay algo importante allí. Dice el verso 13. Al día siguiente, es decir, el primer día de la semana, nuestro domingo actual, porque lo del verso 3 fue en el Shabbat. Esto es el primer día de la semana. Al día siguiente se reunieron solo los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y es obvio lo que pasó acá. En el Shabbat todos estuvieron escuchando, todos estuvieron adorando, educándose en la ley de Dios. Pero en el primer día de la semana, solo los varones buscaron a Esdras y dijeron: Esdras,
de lo que nos enseñaste ayer, queremos ir un paso adelante, queremos entender un poco mejor, queremos entender más. Así que hay un énfasis con los varones en la escritura. Pero el plan general es que la familia debe estar integrada en la adoración y en la educación. Así que, hermanos, una vez más, reafirmamos el argumento que estamos defendiendo bíblicamente, y es que el plan de Dios para la familia es que ésta adore y se eduque en Cristo integrada, no fragmentada, particularmente en el culto público. Bien, amados, este es un buen tiempo para saber si hay preguntas de parte de ustedes. Muy buenas noches, Mauro, buenas noches, hermanos. Señor les siga bendiciendo. Mira que me parece muy interesante ver cómo lo que tú hablabas de lo de las Biblias, ¿no? De lo que minimizaban el diluvio. Yo vi una parecida o peor. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, yo dialogaba con un hermano y él me decía que él cuando niño, en la Biblia que le habían dado, que cuando Dios había dado los mandamientos, no, que mejor dicho salió un arco iris y que un cielo despejado y un sol maravilloso y Moisés ahí feliz y todos contentos. O sea, eso es una descontextualización ni la macha. Y desafortunadamente, por esos conceptos tan errados, tenemos lo que tenemos hoy. Y Dios nos ayude porque como una vez hablaba con una señora que se llama doña Ángela Rodríguez, que tú la conoces, y doña Ángela me decía algo, ella me decía, mire Samuel, ser hombre de verdad es muy difícil. Y si un hombre es de verdad, un hombre de Dios de verdad, es más difícil aún que ser una mujer. Y yo le decía, uy, pero ¿por qué, doña Ángela? Y ella me decía, sí, Samuel, porque es todo lo que tú nos has enseñado. Uno no puede llegar ahí a la casa, no, que mi amor, veamos Pedro el Escamoso. No, nada de eso, sino ponerse ahí y, digamos, darle a la esposa palabra de Dios, a los hijos palabra de Dios. No echarse ahí como, como diríamos popularmente a las petacas, sino realmente educar. Pero desafortunadamente, bueno, por digamos que la iglesia se ha acomodado mucho al mundo, la iglesia se ha hecho mucho al mundo, desafortunadamente hemos hecho esas divisiones y no queremos pues educar a los hijos y es difícil, no es fácil, pero sí mira que yo animo y me animo a mí también, porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero tener hijos es una responsabilidad grande y lo he visto y que Dios nos ayude porque en la oración familiar a veces, digamos, en congregacional, muchas veces es complicado tener niños, pero los niños tienen que ver, digamos lo que tú decías, el ejemplo de los papás, decirle, no, mi hijo, estamos aquí en la iglesia, usted tiene que respetar. Como en la iglesia romana sí se respeta, pero en la iglesia cristiana se ve como más light. Pero Dios nos ayude, yo no hablo fuerte porque digo más bien, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí y ayúdame. Muchas gracias. Gracias a mí por ese comentario que reafirma cosas que hemos hablado y lo ilustra también. ¿Alguien más, hermano, tiene alguien más tiene un comentario, una pregunta? Pastor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, Andreita. ¿Hasta qué punto tenemos que ser cuidadosos a la hora nosotros en hogar, hacer el altar familiar y no pues actuar en familia fragmentada porque tenemos pues, adolescentes y niños pequeños? Pues no, pues que digamos uno se apoya de muñequitos y pues para poderle como contextualizar digamos a la niña pequeña. Entonces, ¿cómo no caer fácilmente en esa fragmentación? Vamos a ver si entendí bien la pregunta, Andreita, pero no es que no podamos mostrar dibujos a nuestros hijos, sino que debemos buscar unas herramientas que sean fieles a la escritura, ¿no? Ese es el mensaje también central de esta noche. Que nuestra adoración integrada sea bíblica en su contenido y en su metodología. Así que podemos usar dibujos. De hecho, nosotros en nuestra casa los usamos
pero hemos tenido que buscar unos dibujos que realmente sean muy fieles a lo que la escritura dice. No sé si eso responde en algo a tu pregunta, Andrea, pero si faltó algo, es posible que faltó algo. ¿Me puedes decir, por favor? No, sí está bien, pero pues de pronto esa era como la inquietud, no caer en esa fragmentación porque de pronto le damos más enfoque a la niña, pues porque asumimos que el niño grande pues lo tiene más fácil. Entonces Okay. no caer con eso porque pues sí, me parece que es muy fácil, ¿no? Caer como en esa parte. Porque Sí, fuéramos todos sí, ya, pues, grandes, pues no necesidad, ya no pues toma el tema normal, pero con ella pues sí, diferente Andreita, el y tema. tú me haces recordar algo interesante, que es que una tentación, una tentación en la familia, de una fragmentación sutil, es cuando queremos estar mirando siempre al hijo más rebelde para que mire, usted escuche la palabra, ¿sí? Eso es fragmentar la adoración. Tenemos que mirar a todos equitativamente, porque siempre hay un hijo que de pronto necesita más esa palabra, o un miembro de la familia que necesite más la palabra, pero aún así debemos resistirnos a la tentación de estarle echando vainas a un hijo que necesita más y estar hablando la palabra con seriedad para todos, porque la palabra es para todos, sirve para todos, aunque siempre haya un hijo tal vez o un miembro de la familia que lo necesite más. Una fragmentación sutil podría ser todos hablándole a uno como si fuera el único que necesita la palabra. No, la palabra es para todos. Ya los procesos de exhortación puede ser a nivel individual, pero en la adoración familiar, por ejemplo, que es un buen entrenamiento para la adoración integrada, tenemos que hablar la palabra a todos, no solo a unos. ¿Mm? Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches, pastor. Sí, David, hola. Pues yo tenía una pregunta. Digamos, a veces hablamos de la pedagogía y la pedagogía, pues sabemos que es una manera de mostrar un mensaje, pero no siempre de la manera usual. Digamos, lo que nosotros estamos acostumbrados es a la enseñanza de una persona a las demás personas, pero en la pedagogía se utilizan diferentes métodos de enseñanza, ¿cierto? Como a veces obras de teatro o dibujos, o bueno, diversas maneras. Pues la pedagogía muestra eso, ¿no? Mostrar una manera de enseñar las cosas, pero con diferentes medios. Digamos, sería válido medios como obras de teatro o como películas, porque yo sé que la sola escritura lo que explicó es claro, pero hay otras maneras de mostrar la escritura. Es una muy buena pregunta. Y tenemos que tener dos niveles aquí entonces de educación. Uno es el eclesiástico en el Día del Señor, en el culto público, en el que definitivamente no podemos escoger las metodologías porque ya están dadas. Por ejemplo, en el plan de Dios para el culto público, los dos escenarios visibles para aprender el Evangelio son la Cena del Señor y el bautismo. Ahí se ponen en escena actos simbólicos que enseñan sobre el Evangelio. Entonces no podemos inventar algo más. Sin embargo, creo que el Señor sí dio la pauta de que en la adoración familiar sí podemos implementar otras cosas, pero que aún, como vimos, tienen que proceder escrituralmente. ¿Y esto dónde lo vemos? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, en el Shema, Dios dijo así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras, más adelante dice, después de decir, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, y ahí están los escenarios. Estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, pero interesantemente dice, y andando por el camino. Lo que implica, lo que está implicado aquí es que todo lo que se pueda ver andando por el camino con la familia debe ser un recurso: árboles, piedritas, el agua, el cielo, los climas, los acontecimientos, son recursos para enseñar a nuestros hijos. Entonces,
eso da la pauta de que podemos utilizar los recursos que Dios ha creado para dar a nuestros hijos lecciones importantes. Y además, creo que a nivel familiar tenemos un poco más de amplitud, de acuerdo con Deuteronomio 6, de acuerdo con Éxodo, de acuerdo con otros pasajes, para hacer, por ejemplo, obras de teatro a nuestros hijos sin ningún problema, porque el Señor nos da esa flexibilidad en la adoración familiar, pero en el culto público no. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, veo también que una hermana, Joanita, escribe: hermanos, consejos para enseñar a los niños desde bebés a mantenerse en el culto de adoración, ya que los más pequeños requieren de atención. Muy bien. Precisamente, hermanos, ese es el tema que vamos a ver en el segundo semestre. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como ya está planeado dentro del programa ver esto, los niños en el culto público de adoración en el segundo semestre, si Dios lo permite, si de pronto hay alguna necesidad urgente, no esperar hasta allá, puedo proveer material si me lo piden para que vayan investigando. Tengo un material muy bueno al respecto. Así que vamos a manejarlo así, pero está dentro de nuestro plan. Muchas gracias. El hermano John también coloca que es importante que el hombre como cabeza del hogar se prepare en la palabra y vaya más adelante que el resto de la familia. Es un reto. Sí, mi querido hermano, es un reto, pero gracias por recordarnos ese reto bíblico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? Estamos ya en tiempo de cerrar, pero si hay alguna pregunta, todavía hay espacio para una. Hermano Pastor Andrés. Sí, María Isabel. Sí, pues Hola, sí es una... qué gusto. Pues hoy que me pasó una situación con mi hijo que veníamos en Transmilenio y que pues en esta enseñanza de escuela familiar, el Pastor Andrés dice que pues que las preguntas son de los hijos hacen, y en todo el recorrido mi hijo me hizo preguntas de todo y venía de lo del diluvio, pero con no ha sido fácil porque él a todo le mete pues la ciencia, pero sin embargo de lo que él me preguntaba pues y saqué la conclusión con esta enseñanza que gracias a Dios por las preguntas, ojalá me siga preguntando todos los días porque pues tienen la inquietud, ¿no? Pero él me contradice todo, pero según esto pues le doy gracias por las preguntas. Sí, María Isabel, ánimo en el Señor. Es muy bueno que él pregunte, aun cuando contradiga, porque en sus preguntas Dios está haciendo algo que él no se está dando cuenta, y es en su pedagogía, está dejando la información que un día le va a confrontar a él. Así que ánimo, María Isabel. Ay, gracias. Bueno, hermanos, llegamos a nuestro tiempo de culminar. Mucho ánimo en esta escuela de familia. Seguimos con el tema. Nos vemos Dios mediante, si nos da la vida, en un mes, de acuerdo con el cronograma. Ánimo con el estudio y la confesión de fe todos los miércoles. Ánimo, maestros y hermanos, oremos para ser despedidos. Únanse conmigo en oración. Señor del cielo, estamos agradecidos contigo por darnos este tiempo de ser preparados en tus escrituras, en tu palabra, para honrarte cada vez más como familias, como hijos tuyos, como iglesia, Señor. Nuestra sociedad está urgida de ver tu gloria y tu poder, y los mostrarás a través de tu iglesia. Pero no, Señor, si estamos desenfocados. Concédenos, Señor, cada vez más conocerte profundamente y tratarte con temor. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a ti, Señor. Amén.